Vamos a iniciar entonces con Isi Alejandra nos va a compartir el día de hoy sus avances del CCA. En lo que ella está exponiendo, voy a tratar de estar colocándoles notas de una vez desde Moodle, ¿verdad? En este caso, pues nos ahorramos ciertas situaciones de tiempo y estoy corroborando y viendo acá. Le cedo el tiempo, puede compartir pantalla, no necesariamente es diapositiva, puede ser de su guía de aprendizaje, ¿vieron? Buenas tardes, compañeros y licenciada. Pues este es mi trabajo. Solo debo el pantallazo de quiz porque lo tengo en otro dispositivo, licenciada. Tomando las sugerencias que usted daba en la antepenúltima sesión de como que reorientar el tema, pues lo cambié a los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en Guatemala para ejercer cargos políticos, con las posibles estrategias que podrían fortalecer su participación. Entonces, aquí ya estoy con el cuadro, que son de causas, consecuencias y aportes. En causas, pues yo tengo la poca participación de la mujer en la política, y esto se debe al machismo, a la discriminación y la falta de información de la importancia de la política y más de las mujeres, ¿verdad? Algunas de las consecuencias que esto da, pues es la política es vista y actúa pocas veces desde un ángulo femenino, ¿verdad? La vulnerabilidad de los derechos de la mujer, no solo la discriminación, sino que en general, y también que en este punto también sea como que sexualizar mucho a la mujer, ¿verdad? Que eso es lo que vemos también en las redes. El poco incentivo para las niñas en la política. Vemos de que normalmente antes, ¿verdad? Los niños aspiraban a cargos públicos o le preguntaba a uno qué quería hacer de chiquito y ellos rápidamente decían presidente, yo quiero ser presidente y las niñas más. Y en este caso, pues como que las niñas desde chiquitas ya vienen sin esa emoción de poder optar a cargos públicos. Y esto se debe a los pocos espacios políticos feministas y no solo para mujeres, sino que también desde niñas, ¿verdad? Muchas veces el movimiento feminista ha involucrado a niñas y que éstas han como que detallado que no tienen una participación y una formación política que les ayude, ¿verdad? Como que a explotar el potencial que ellas tienen. Y en el aporte que pues yo más o menos quise como que describir, ¿verdad? No sé si era así. El feminismo, especialmente en sus vertientes más críticas y radicales, ha señalado que la opresión de las mujeres no puede entenderse únicamente en términos de género, sino que está profundamente entrelazada con otras formas de opresión, como la de clase, raza y orientación sexual. Las mujeres trabajadoras, por ejemplo, no solo enfrentan discriminación por su género, sino también por su posición en la estructura económica, lo que las hace más vulnerables a la explotación laboral. Esa sería más que todo, licenciada. Ok, quedémonos ahí Vámonos ahí en uy, en las las causas y causas. consecuencias. Escucha un rebote de sonido. Permítame. Ok, está. Bueno, en este caso dice la poca participación de la mujer en la política y como consecuencias la política es vista y adecuada pocas veces desde un ángulo femenino. Machismo, vulnerabilidad de los derechos de la mujer, eso está bien. Creo que luego discriminación, dice poco incentivo, creo sería. Poco incentivo para las niñas. Si quiere de una vez vayamos arreglándolo ahí. Y falta de información de la importancia de la política, dice. Pocos espacios políticos feministas. Sería poca. Donde dice la primera, dice la poca participación de la mujer en la política. ¿Cuál sería la consecuencia de la poca participación de seguirse dando? Quizás Sería que, la nula, podríamos llegar a la nula participación de la mujer. excelente. Dejemos ahí la negra. Esto quiero que vayan ahí, tengan ahí tengan ahí ya abierto su guía, ¿verdad? Su guía de aprendizaje, estos cuadritos que estamos haciendo, porque este cabal tal cual nos va a servir para la fundamentación del problema que vamos a hacer
entre hoy, como somos poquitos, entre hoy y el miércoles. En este caso, ideal, Easy, sería bueno que tuviéramos qué autor. Yo me recuerdo ahorita hay un autor pionero estadounidense, me parece que es, ahorita les digo bien bien quién es el autor. Vamos a ver, aquí estoy, a ver si encuentro el documento. Godin, ahorita son varios autores. Vamos a ver, ya es algo viejito el libro, lo pueden encontrar como en Google eBooks y que habla de la participación de la mujer. Uy, sí, pero es Goodin, tal vez lo pueden encontrar. Les voy a decir cuál es el que habla de la participación política. Obviamente, tal vez no de la mujer, pero sí de la participación política yo creo que ustedes ya lo han de haber tenido que leer o lo tienen ahí. Es de 1996. Ese libro, Condicionantes de la participación política, desde los factores políticos, económicos, ahí por si quieren leerlo o si ya lo habían leído y no se habían recordado. Entonces ahí vamos. Lo que el punto era que busquemos un autor, un artículo o una tesis, porque de ahí, en este caso, Easy, bueno, ¿quién pidió transcribir? O sea, para aceptar. En este caso, usted de ahí en la fundamentación del problema para que todos dimensionemos cuando estemos haciendo la actividad, algunos están trabajando en pareja, los felicito, es que solo me puede mencionar, y sí, esas causas y esas consecuencias. Porque entonces en el planteamiento, en la fundamentación del problema, usted no me va a salir, sí, es que debido a que el narcotráfico, eh, hay mucha coacción y por cuestiones de narcotráfico, cuestiones de corrupción. Si usted en sus causas o en su CCA no me tiene eso basado, por eso les decía, tratemos de, ahorita lo vamos a hacer así, y no ya después, más adelante, tenemos que buscar un autor y si no, vamos modificando. La investigación no es estática. En este caso, me imagino que usted tuvo o leyó algún autor que determina esto, o varios autores, obviamente que fue en una sola publicación que determina esto, artículos, ONGs. Me gusta cómo está, solo démosle el sustento. El sustento quiere decir a qué autor o autora le vamos a atribuir esto de la poca participación, ejemplo, en la mujer. Porque de ahí le dicen, ah, no, ejemplo, ustedes dicen, ¿por qué solo toma esta si fulanita de tal o sutanito de tal? Yo considero que se debe incluir esto y esto. No, por ejemplo, en este caso Godin, que fue Godin y colaboradores en 1996, fue un pionero en hablar acerca de las condicionantes políticas em, que se ven envueltos tanto hombres y mujeres, aunque ustedes se vayan por lo de mujer, digamos, si es de la mujer, ok. Y así es como usted tiene el respaldo de por qué esas causas, o pueden ser causas, factores, efectos, ese listado, pues pueden ser varias, pero que tenga ese respaldo. Ahorita, para cuestiones de tarea, está bien. Pueda que Easy de ahí consiga un autor y me diga, licenciada, fíjese que voy a tener que agregar uno o voy a tener que quitar y ahí no hay problema, ¿verdad? La felicito. Ahorita Sí, estoy, diga, perdón, Ligda. Fíjese que yo sí, de hecho, busqué, incluso me aparece como un estudio de la ONU.
si no estoy mal, y los tengo en links, pero no he como que derivado como que sacado como que me va a sustentar en el tema. Solo los busqué, encontré ideas y de ahí construí esto. Incluso hay dos tesis que son de la Escuela de Ciencia Política, pero son estudios estadísticos de la poca participación de las mujeres en ciertos lugares, no recuerdo ahorita cuáles. Y tengo una tesis también de trabajo social, siempre de la Universidad de San Carlos. O sea, sería como que de fundamentar de qué idea o a qué autor le atribuyo la idea, podríamos decir. Sí, en este caso, las causas, para que todos estén tomando nota, debe de ser, ejemplo, si usted me dice, la ONU sostiene que la poca participación, o por ejemplo, la Unión Europea en su informe anual determina que la poca participación es esto y esto y esto. Si usted encuentra otro autor o autores que coincidan con las mismas con las mismas causas, órale. Pero si no, no podemos decir, es que dentro de las causas, la poca participación de la mujer política, que creo que sería, digamos, el tema en sí, ¿cuál es la participación política, verdad? Dice los principales obstáculos. Obstáculos, ok, su tema central son los obstáculos de la participación política. Entonces, la poca participación, usted me dice, bajemos, ahí está. En este caso, usted me dice, ejemplo, la CEPAL sostiene que en su informe tal, los obstáculos entre la poca participación, machismo, discriminación y falta de información. La CEPAL coincide con esos cuatro. Si yo incluyo a otros autores, es porque, por ejemplo, Godin coincide con esos cuatro. No podemos decir, por ejemplo, en el uno, la poca participación, Godin. Machismo lo dice Pepito. Discriminación lo dice CEPAL. Y falta de información e importancia lo dice la ONU. No, tiene que coincidir. Por eso es, en el marco teórico sí tenemos el chance de decir, bueno, la ONU lo ve desde esta y esta perspectiva, ¿verdad? Pero, ejemplo, usted me dice la ONU, céntrese solo en la ONU. Aquí solo buscamos el modelo en el que la fundamentación del problema usted le echa flores de manera sutil, ejemplo, a la ONU, porque la ONU en el análisis de los obstáculos de la participación de perdón, en la participación política de las mujeres, abarca esto y esto, ¿verdad? Sabemos que la ONU pues es un ente reconocido que tiene peso y calidez, ¿verdad? Científica, o sea que es creíble. Entonces, poco a poco. Ahorita solo es como que les estoy lanzando. Ahorita estamos empezando con los primeros pasitos y creo que con eso podemos hacer nuestra fundamentación. Más adelante, cuando lleguemos a las delimitaciones, ahí es donde les pido, ok, chicos, ¿con quién nos quedamos? Es que fíjese que la ONU, es que fíjese que Godin, es que fíjese que la CEPAL, pero yo considero que para, ¿con quién saber, con quién quedarnos? Pero fíjese que la CEPAL lo hizo a nivel latinoamericano. Entonces considero que va más ad hoc. Usted tiene su fundamento o hizo un estudio de participación política de países subdesarrollados. Entonces usted va diciendo por qué lugar me voy, digamos. Ya lo pueden subir. Ahorita esta actividad tiene un valor de 2 puntos. Ok, déjenme buscar esto. Solo ahorita Muy fecha bien, de gracias, Alejandra. ¿Puedo entrega. dejar de Bueno, compartir sí, sí, para por otro favor. tiempo? Sí, Gracias. y quién va a compartir. Y así en este caso, por ejemplo, Easy, que de una vez hágame favor de subirlo. La calificación dijimos que era de 2 puntos, ¿verdad? Mm, Listo, ya está activado y ya quité el que teníamos de tipo de investigación, porque en este caso, pues, vamos a ir avanzando.
uno dice, buenas tardes, Ligda, dice José. Ok, buenas tardes, José. No sé quién más va a compartir. La tarea la tienen que subir hoy a más tardar a las 23:55. 55 creo que aparece ahí de la noche. Si gusta, licenciada, voy a compartir el mío de una vez. Ok, compartamos. Easy. Con lo que subió Easy ya tiene los 2 puntos y que corregimos. Genia. Acá está el mío. Ok, la escucho. Me Eh, recuerdo los, de esa foto. Aquí está el pantallazo de quiz. El tema a investigar es el impacto de las redes sociales en la participación política juvenil en las pasadas elecciones generales de Guatemala del 2023. Dentro de las causas tenemos las redes sociales son herramientas de movilización efectiva para los jóvenes en contextos locales. Una consecuencia es que el uso de las redes sociales facilita la organización y promoción de cambios en sus comunidades y a su vez tienen un impacto significativo en la política local. Una eh, La segunda causa dice, las redes sociales permiten la formación de comunidades que trascienden barreras geográficas, facilitando la colaboración entre jóvenes de diferentes contextos locales, impulsando acciones colectivas gracias a un sentido de pertenencia y solidaridad. Una consecuencia de esto es que el nivel de involucramiento en actividades de movilización en redes sociales se ve limitado por el acceso a la tecnología que se posea y también su nivel de alfabetización digital. Eh, Otra razón es el uso de herramientas digitales se ha normalizado para la realización de actividades cotidianas de manera bastante evidente después de las necesidades generadas de la pandemia COVID-19. Y una consecuencia es que el impacto de las redes sociales en la movilización juvenil puede variar según el contexto local, incluyendo factores como la cultura política, el nivel de represión social y la disponibilidad de recursos. Y por último, tenemos que el activismo digital es un precursor de la participación política tradicional y como una causa es el ejemplo de la participación. Se puede mencionar al movimiento Semilla, que justamente para las elecciones de las últimas elecciones, pues fueron bastante conocidas las campañas que se hicieron a través de videos cortos en TikTok, memes en redes sociales como Facebook e Instagram. Y de la aportación de la investigación sería en la organización política de los jóvenes en un mundo donde las plataformas digitales son omnipresentes. Al estudiar casos específicos se puede evidenciar cómo estas herramientas digitales permiten a los jóvenes tomar la iniciativa, articular sus demandas y fomentar cambios en sus comunidades, lo que es crucial para entender la dinámica contemporánea de la participación política. Y eso sería todo. Ok, sigamos compartiendo, por favor. Vamos a verificar acá de una vez. Ok. Ok, subamos. ¿En quién se basa? ¿En qué estudio o artículo? O, Yo ya había trabajado este tema justamente el curso pasado y permítanme encontrar mis fuentes. ok. Yo ya tenía, por ejemplo, estas fuentes, como por ejemplo, Qué bonito el está. libro se llama gracias, sobre la gobernanza digital, política digital y educación de Luis Valenzuela y Eduardo Durán. También Ay, tenía evolución de la... Ajá. mire, mire, acá en este tenemos que decidir con cuál de estos.
nos vamos a casar. Ahí, espérenme, hay un iPad ahí iPad de José, ya. ¿Con cuál de estas? Ahorita estamos con el CCA, ¿con qué modelo vamos a trabajar? Usted me dice, bueno, yo considero que Valenzuela sería Valenzuela, Collantes y Durán, ¿verdad? 2021, me quedo con ese. O fíjese que así como le hablaba yo a Isi, o si se queda, ¿con cuál se queda? Con uno de dos. O usted me dice, no, fíjese que, por ejemplo, en este caso, Valenzuela y colaboradores y Camil Ríos coinciden en lo mismo de las causas o factores. Entonces, sí podemos citar a todos los autores, pero tienen que coincidir con sus consecuencias, en este caso, de la gobernanza digital, política digital y educación, ¿verdad? ¿Y cómo se hace en este caso? Porque, por ejemplo, una de las complejidades de este tema de investigación, o al menos lo que yo pude percibir en el curso pasado, Ujú. es que no hay un autor que mencione todo. Por ejemplo, de estos hay un autor que se encarga del término alfabetización digital y otro habla, por ejemplo, de gobernanza digital. No hay un autor que los mencione todos. Por eso es de que incluso en el proyecto anterior, al menos yo tuve que tomar cinco títulos distintos para lograr algo, porque si solo tomamos uno es muy poco. Israel tiene mucho, mucho. Pueden ser tesis internacionales también. Es un libro, fíjese, de política. Bueno, tiene una de diplomacia digital, pero también podríamos recurrir a tesis internacionales, obviamente enfocado en lo político, para determinar, porque si no vamos a hacer una mezcla. Lo que sí le sirve es para su marco teórico, estado del arte, pero tiene que decir, bueno, ahí está lo complejo. Analiza, por ejemplo, José Jamir dice esto y esto. Luis Valenzuela, esto y esto. Y usted compara con los cinco. ¿Cuál considera usted que está más ad hoc? Y si ninguno lo llena, pues seguir buscando. En este caso, porque no podemos hacer mezcla de autores. Cuando sí se puede hacer mezcla de autores, es que coinciden con lo mismo. Ese es el modelo que andamos buscando con el CCA, ¿verdad? Que las causas tratemos. Ahorita, por cuestiones de tarea, podemos dejarlo y tenemos chance para seguir buscando. Busquemos, les voy a mandar acá. eh, Son tesis buenísimas, peruanas y obviamente de nuestra carrera, ¿verdad? Si me da tiempo, es Alicia Concitec. No sé si la habían escuchado. Es una página donde alberga todas las tesis. Guatemala creo que también tiene todas las tesis, todos los artículos, pero usted coloca que solo lo quiere en, por ejemplo, analista político o ciencia política, ¿verdad? Em, y así se ayuda para cuestiones. Esto le va a servir para el estado del arte, para el marco conceptual, pero sí tenemos que buscar ejemplo. Cuando ahí en el marco conceptual, usualmente, eh, quiénes o las variables, ahorita todavía no les he enseñado lo de la operacionalización, ideal es decir, bueno, yo voy a trabajar con este modelo, porque si no, Senia, va a llegar alguien y le va a decir, bueno, pero yo quiero que se visualicen ustedes con un pie más en el décimo, un pie casi más cerrando, y va a llegar un politólogo. Imaginemos, va a llegar el maestro Mazariegos y le va a decir, pero mire, ¿y por qué no incluyó esto? ¿Por qué no incluyó, ejemplo, la diplomacia digital? No, es que esos autores no lo decían, pero si usted está utilizando varios autores que engranan toda esta situación de la evolución digital en cuestiones políticas, incluyamos.
Entonces usted va a tener que admitir que se puedan incluir más. Recordemos que las causas, esas fijo, van a ser sus objetivos. Entonces va a llegar otro de la terna y le va a decir, ah, pero también este. Y hay veces que se siente un poco feo, pero si usted admite, por ejemplo, con este caso con Easy, que me decía, sí, yo tengo ya un autor, escudriñé, verifiqué, lo vemos. En este caso, yo le decía de Israel que también se enfoca mucho en cuestiones así digitales, pero fue la situación de que, fue la situación de que en este caso vinieron de la embajada de Israel y bueno, podría verificar si voy a hablar con la chica, si me lo pudiera pasar, ¿verdad? Y en este caso, como usted lo va a ver desde el enfoque político, no creo que hubiera problema por si quiere leerlo. Ahorita para cuestiones del ejercicio está así, pero tenemos que buscar un modelo en qué basarnos, en qué autor. Es como que le diga yo, bueno, chicos, el día de hoy estamos buscando con quién nos vamos a casar. Del autor, ¿verdad? Del autor, de nuestro modelo, de nuestro trabajo, con quién se va a casar, ¿verdad? En este caso somos tipo monogamia, solo es para el modelo. Obviamente en el marco teórico usted tiene que tener perspectivas de diversos autores, ¿verdad? Pero ¿por qué usted elige eso? Entonces ahí como somos, es una monogamia, no un poliamor en este caso de autores, porque obviamente para el estado del arte, que sí lo vamos a hacer, ahí sí se necesita varias tesis, varios artículos, obviamente ideal que sean relacionados a la carrera y que sean enfocados a ciencia política, no digamos ciencias de la comunicación que tiene que ver con ciencias políticas. Entonces, algo así. Ahorita subamos la tarea, me parece bien. Vayamos leyendo, ¿verdad? Yo sé que en este caso busquemos tesis internacionales porque esto en nosotros es algo nuevo, como decía Tenia, ¿verdad? Se vio en el 2023 que sí tuvo ese auge, ese boom, pero ya otros países ya lo usan. Entonces creo que, y más que todo, que se ve que le gusta, va a poder indagar y decir, mire, este autor, ejemplo, ahorita Donald Trump ganó a puro TikTok, a puro TikTok, Barron, ahí lo elogiaron porque nunca tenían el voto joven y ahí se dio. Entonces yo creo, Senia, busquemos, no sé si a ustedes les enseñé cómo utilizar Research Rabbit, busquemos eso de las redes sociales en cuestiones de la participación. Tal vez como este Research Rabbit nos ayuda a engranar información muy actual. Eso es la diferencia con Senia, que su información, o en este caso lo que ella está buscando es como de vanguardia, algo reciente, y por eso es como que a veces pueda que sea un tanto exploratorio, ¿verdad? Por ser algo nuevo. La felicito, Senia, y muy bonito tema. Vamos, yo aquí ya coloqué chequecito, solo ustedes háganme favor de subir y yo voy a calificar. ¿Quién más? Senia y Isi trabajaron trabajaron de manera individual, ¿verdad? Sí, individual. Yo si gusta, licenciada Alan O- Moscoso. ok, Alan, ¿usted trabajó en pareja o individual? Fíjese que el tema lo vamos a manejar en pareja Ah, ok, junto con Guillermo. ok, Guillermo. Yo solo suben para los que trabajan en parejas o en tríos, solo suben uno por grupo, no se les vaya a olvidar colocar a su compañero y, ok, ya hay tres. Entonces en lo que escucho a Alan, voy a calificar el de Easy y el de Senia. Le escuchamos.
De acuerdo, licenciado, ahorita voy. Bueno, Déjeme ver cómo se hace porque no... hay una flechita, hay un cuadrito verdecito con una Sí, flechita para arriba y ya pues lo tengo. compartir. Ok. Gracias. Ya lo tiene, licenciada, ¿sí? Sí, ya se visualiza. Ok, solo esto se me corrió, así es que lo voy a arreglar, pero aquí está el pantallazo de quiz. Ok. Yo no entiendo por qué a mí me pareció esto y no en iguales condiciones que a la de la compañía anterior, pero No tengo pena. Ahí está. de acuerdo. El tema que hemos elegido, licenciada, es el de el discurso religioso neopentecostal como elemento persuasivo y de captación del voto en procesos electorales del caso de Jimmy Morales. De pronto, en cuanto a la forma, podría variar, así es que muy probablemente a partir de sus observaciones, pues lo vayamos haciendo en el camino. Ok. En función del método que usted sugirió, la primera causa es el voto como herramienta electoral, que como consecuencia genera dependencia de candidatos desarrollados en este entorno, es decir, el, el elector que se desarrolla en un entorno religioso va a ir a buscar a un candidato afín en torno a la creencia que pues reproduzca en su discurso, claro está. La segunda causa sería la religión, sentimiento o emoción. La causa que yo coloco es la enajenación de la razón por emociones concebidas. La tercera causa es la poca importancia del votante a este tipo de discursos, es decir, ¿qué quiero dar a entender con la poca importancia? Quiero dar a entender que el elector pareciera ser que ya no le importa o ya no, pues genera tanta crítica a este tipo de discursos. Y la consecuencia, pues, es la ignorancia reproducida al momento de encauzar el voto, es decir, ya no, como lo dice la causa previa, pues ya no hay una razón seria, ya no hay un criterio como lo suficientemente propio para poder decidir por quién votar, sino que más bien se dejan llevar por la emoción que le produce el discurso, ¿no? Y la cuarta causa, pues yo coloco que la iglesia es precursora ya de candidatos en contiendas electorales, dando como consecuencia que sea el candidato en contienda electoral el que vaya a buscar este tipo de espacios, pues ¿para qué? Pues para ir a buscar a electores ad hoc. Y pues mi aporte, licenciada, es que el discurso religioso en las iglesias neopentecostales ha sido reproducido en tiempos actuales, entrometiéndose hasta en espacios de creencia católica. Yo sí quiero como, o pretendo más bien, marcar esa pauta de que, pues, a mi parecer se ha venido reproduciendo más en iglesias de corte protestantes. Sin embargo, y sin lugar a dudas, que este tipo de discursos ya se ha venido entrometiendo y reproduciendo y desarrollando también en espacios de la Iglesia Católica. Ahora bien, licenciada, yo ya tengo ciertas fuentes, pero siéndole como muy sincero por el tipo de tema, yo tengo ya cierto estado del arte y pues la verdad es que a uno de los, o sea, ¿en qué me ha basado? En artículos, en ensayos y en, de pronto hasta en libros como lo es bueno, este es un ensayo, el de religión y política en América Latina, pero de pronto no me he centrado en un autor específico, eso sí es cierto. Y tenemos que buscar el modelo. Para el estado del arte, yo les pido 7 u 8. Entonces ahí podemos colocar todo lo que tengamos, no es que los esté restringiendo. Acá es, este cuadrito que ustedes ven solo es para poder redactar su fundamentación del problema o planteamiento del problema. Ya cuando lleguemos a las delimitaciones,
como para respaldo de ustedes, por ejemplo, que le toquen la terna, digamos que Alan decide con Guillermo, bueno, fíjate que yo lo trabajé o mira, tú velo desde esta perspectiva, yo lo veo de esta, ¿verdad? Yo lo voy a hacer en Occidente y usted en Oriente, ejemplo. Entonces, ya los resultados y todo cambia, pero si usted se topa con alguien de la terna que es licenciado en teología, ahí ella le va a decir, ah, bueno, eh, no, es que usted se basa a decir, es cierto, fulanito de tal dice esto, pero como yo me estoy basando lo, en lo pentecostés, ¿verdad? Esas religiones son un poquito más como que cuestiones más drásticas, más tajantes. em, Según el estudio tal, si esto se aborda. Obviamente en los resultados se arrojan esos índices que usted menciona, ejemplo, porque siempre yo solo quiero que visualicen esto y los quiero preparar para cuando ustedes estén en su etapa final de grabación, ya salieron de su EPS o privado y ya están defendiendo en su tema. Siempre van, dentro de la terna, siempre va a haber alguien que te quiera deshacer el trabajo, te quiera, mira, ¿y por qué no agregaste esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué obviaste esto? Entonces, cuando usted tiene un fundamento de decir sí, dentro de la investigación se destaca, usted puede colocar, ¿verdad? Y para eso vamos a agregar que estábamos hablando con el maestro José, que íbamos a estar trabajando como que agregando ciertas cositas porque siempre hay más de alguien y es ilógico, ¿verdad? Ustedes, de que salga uno de la defensa de tesis y te digan, hay que agregar esto, hay que agregar lo otro. Y yo creo que ahorita que hay que agregar lo otro que acaba de salir y agreguemos esto que acaba de salir y agreguemos otros objetivos y agregue otras entrevistas, ¿verdad? Para que llene, digamos. Entonces, usted me dice, yo ya tengo unos, ¿verdad? Pueda que sean internacionales, con que usted diga, es de Latinoamérica la investigación, o se hizo en países de Centroamérica, si no encontramos de acá en nuestro sector, que usted diga, este me hace clic, esto lo veo en el entorno donde yo lo quiero hacer, ¿verdad? Y usted tenga un fundamento, ¿por qué? Solo para, en el marco conceptual, ¿por qué abordamos primero el autor con el que nos casamos? Ejemplo, yo sé que no tiene nada que ver, pero cuando ustedes, no sé si estarán casados, supongamos que alguien está casado, en algún determinado momento tuvo muchos pretendientes, digamos que son varios autores, muchos libros, muchos artículos que les hacían ojitos de decir, no, quédate conmigo. Y usted se casa y decide, yo me voy a quedar, aquí estoy viendo muchos libros, yo me voy a quedar con fulanito de tal. Pueda que tenga una pequeña debilidad, pero en el resto sobresale, ¿verdad? Algo así es que quiero que vayan viendo, y ese es el aporte, ese es el análisis, fíjense, porque en la fundamentación ustedes dicen, por ejemplo, Alan me menciona X autor, em, ha hecho varios estudios en referente a cómo la participación política se ve influenciada desde lo neopentecostal, ejemplo. Sin embargo, fulanito de tal lo ha abordado desde una perspectiva más política, el otro lo ha visto más o se enfoca más en lo religioso, pero ese pero hay que cambiarlo. Aunado a ello, o por el contrario, fulanito de tal lo analiza y quiero que visualicemos esto. ¿Cómo vamos a saber si sí, con quién nos vamos a casar? Sí, solo para la investigación es que se centre en un análisis político
Obviamente el suyo tiene tintes religiosos y me parece excelente y no he visto muchos estudios porque, ¿saben por qué? La situación es que como no se tiene que caer en la línea de lo religioso y tiene que inclinarse la balanza un poco más a lo político, ¿verdad? Porque en este caso, pues no es tan, solo es como la influencia de, ¿verdad? Porque no son teólogos, pero me parece muy interesante. Ahí les dejo la espinita. Muchas veces dos cabezas piensan mejor que una. Y cuando lleguemos, todavía falta para esa delimitación. Tal vez ustedes ya deciden con, con quién trabajan. Me parece muy bien que tengan ahí la causa, la consecuencia, lo entendieron muy bien. Y el aporte, dice, el discurso religioso ha sido, no, en este caso, el aporte es como el aporte suyo de decir, detecté estas causas, si no lo estudio, se puede convertir en estas consecuencias. Y dentro de mi aporte es, em, ¿qué podría ser? Talleres o capacitaciones acompañados de el Tribunal Supremo Electoral de cómo poder ejercer un voto o campañas publicitarias de cómo ejercer un voto informado, algo así. Ese es el aporte que ustedes, digamos, es como, ah, yo estoy detectando esto, si no se hace, pasa esto. Y mi aporte para eso que yo considero que sí es, porque hay que verificar con las entrevistas y las encuestas, ya tengo mi propuesta. Es como la propuesta de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con la cuestión? Recuérdeme su título, bajemos. Sí, claro. Este. El discurso religioso como el... Ah, entonces mi aporte para que esto ya no se dé, ¿verdad? O que este elemento persuasivo en los procesos de voto no se dé, sería algo, usted visual o visualicen los dos, o cómo poder, muchas veces no se puede erradicar, ¿verdad? A veces que sería algo, una tipo utopía, pero decir, ok, sé que se da, yo sé que en el estudio va a salir que sí, los pastores, bueno, si yo les dijera, te dicen no voy a opinar y de ahí medio le dicen a uno, ah, sí, yo voy a votar por tal, y entonces las masas se van se dirigen a, porque el pastor lo dice, por algo es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería como decir su solución? El aporte es como la solución de detectarse, se proponen, ustedes cómo quisieran mitigar ese impacto del discurso religioso, el elemento persuasivo, ese es el aporte. De acuerdo, Ahí, licenciada. ajá, De acuerdo, me queda claro. sí, sí, vamos poco a poquito. Creo que no nos va a dar tiempo para ver la clase, solo les voy a colgar el material y el miércoles lo seguimos. Entonces aquí ya anoté Isi, Senia, Alan y Guillermo. ¿Quién más va a compartir ahorita? Licenciada, si me permite, comparto yo. Sí, con gusto, Andy. No sé si ya se mira. Sí, ya se ve. Ahí lo veo. ¿Me escucho, Andy? Ok. Listo, estamos trabajando con Andrea de León, mi persona. Eh, Solo un segundo. Ok, excelente. Pusieron los dos pantallazos. Me ahorran ahí bastante. Perdón, ¿ya se escucha, no? Sí, ya se escucha. Ok, perdón, es que estaba en el audífono. El tema que estamos trabajando, perdón, estaba en los pantallazos de Kiss. Aquí están los dos del curso pasado. Y el tema que estamos investigando es la debilidad que representan los seguros privados para el tema del IX o seguro social.
Dentro del método que investigamos, las causas que encontramos es una deuda histórica del gobierno central, del Estado como tal, y principalmente las municipalidades. Esto representan que un 45% del total de la deuda que las instituciones tienen hacia el ICS. Esto pues fomenta que el ICS tenga incapacidad, tanto financiera y operativa, para llevar a cabo sus operaciones regulares, ¿verdad? La otra cuestión o la otra causa es la falta de recursos y capacidad administrativa que tiene el ICS. Lo que les mencionaba anteriormente, hoy podemos encontrar una deficiencia en cualquiera de los centros de atención del ICS, ya sean unidades periféricas y todo lo que conlleva, ¿verdad? Tanto los hospitales en general no pueden prestar, por más que lo intentan, porque entendemos que no es un tema de querer o no querer, sino es un tema de capacidad instalada y principalmente de capacidad de administración de recursos. Otra de las causas es actualmente la mayoría de las entidades gubernamentales, entiéndase ministerios, dependencias, entidades semiautónomas, han decidido, pues más que cubrir la deuda que tienen con el ICS, trasladar las obligaciones patronales en cuanto a salud y seguridad ocupacional ante accidentes hacia los servicios de seguros privados. ¿Por qué? Porque entendemos que los servicios privados pues representan un acceso a hospitales tipo a una red de proveedores abierta, donde la atención es un poquito más inmediata. Y al final, al no ser fondos propios, pues las entidades lo que utilizan son los fondos destinados a cada organización o a cada municipalidad para pues cubrir los costos de estos seguros. La última y cuarta causa sería la competencia de los seguros privados. Hoy por hoy, pues estos prestan una red un poquito más amplia. Existe un tema de servicio, existen temas de procesos que garantizan que la atención sea inmediata. No por fuerza tenemos que caer a una emergencia donde se van a tardar 8 o 9 horas en atendernos, podernos por lo menos dar un primer chequeo. Eh, Accesos a hospitales, como les mencionaba, donde las cirugías pueden ser programadas en cuestión de semanas, en cuestión de días. La facilidad o practicidad de poder contar con un especialista para el tema de la cirugía que voy a realizarme, mientras que contra un ICS pues depende mucho de la capacidad que pueda tener operativa y en cuanto a instalaciones. Voy a volver hacia el tema de las consecuencias. ¿Qué consecuencias conlleva estas causas que cité? Pues obviamente la disminución en la calidad de los servicios del ICS, al no contar con los recursos y no poder hacer frente a la deuda acumulada que tiene la municipalidad y gobierno central, pues disminuye la calidad y la cantidad de servicios que el ICS puede brindar a la población en general. O sea, los recursos que deberían ser destinados para fortalecer a las entidades se están llevando a temas de seguros privados, lo que pues afecta directamente a los afiliados, que al final son las personas que están pagando sus impuestos. Desprotección de la población vulnerable. Obviamente, a nivel mundial, el tema del costo de la salud es un rubro muy alto, ¿sí? Pues no es secreto para nadie que la salud es un negocio y al ser un negocio, van a haber ciertos segmentos de la población que no tienen acceso a estos servicios. Obviamente una persona en el interior apenas tiene acceso a servicios públicos de mala calidad, no digamos a un tratamiento especializado, medicamentos de alta especialización, temas de padecimientos crónicos. Entonces, la población más vulnerable es la que depende exclusivamente de los servicios del ICS y los servicios de salud pública. Y el tema de las personas que están pensionados, ya sea por invalidez o por fallecimiento de los titulares. El crecimiento de la desigualdad en el acceso a la salud, lo que les mencionaba, las áreas marginales siempre van a ser las áreas rurales principalmente, aquellos sectores pobres que no tienen acceso a un hospital o un servicio de salud privado y pues, se queda solo con el acceso a un ICS o a un centro de salud o a un hospital regional. Y el colapso del sistema de la salud pública en general. Hoy por hoy, el ICS es un pilar fundamental en el tema de salud pública. Junto con los otros dos hospitales, el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan, son los que tienen el 85% del tema de salud. El resto es por medio de centros de salud. Entonces, la falta de recursos y capacidades que podrían tener cualquiera de esos tres hospitales van a hacer que esos tres pilares del sistema de salud puedan flaquear.
¿Qué buscamos aportar con nuestra investigación? Primero, crear visibilidad y conciencia. Es necesario que las entidades pues tomen medidas que fortalezcan las instituciones públicas, sino que las debiliten, priorizando el uso de los recursos en estas mismas entidades y no trasladarse hacia temas privados. La otra sería la propuesta de soluciones, buscar propuestas concretas que puedan mejorar la situación actual y fortalecer el sistema de salud. Implementación de planes integrales para el pago de la deuda histórica, principalmente crear un programa o un presupuesto que permita, si no saldar al 100% durante un gobierno, sino durante un determinado tiempo, que se pueda saldar la mayor parte de la deuda que se tiene ante el ICS. Y la construcción de base, perdón, para políticas públicas que puedan mitigar o a largo plazo evite el uso de servicios privados, no solo tanto en la salud, sino que en cualquier tema de salud, perdón, en cualquier tema de servicios, la priorización de los servicios públicos para el fortalecimiento de las entidades. Y por ahí me quedaría. Ok, gracias, Andy. Si gusta, subamos nuevamente al cuadrito del CCA. Por cuestiones de ahorita de tarea y trabajo, pues el tema de la disminución de la calidad del ICS, no sé la perspectiva política, cómo la ven, porque eso lo vamos a tener que entrelazar en la justificación, ¿verdad? Cómo tiene que ver en este caso o cómo está compaginado su tema con el análisis político, ¿verdad? Que es su especialización. Si es su especialización, análisis político, analista político, perdón, o es otra especialización la suya, disculpe. No, sí es eso, análisis Ah, ok. político. Sí, sí, es que los que he asesorado, la especialización es de análisis político. Bueno, en este caso, por ahí andamos. La propuesta o el aporte solo sería uno, ¿verdad? Porque en este caso, dentro del planteamiento del problema, que es con lo que nos vamos a apoyar el CCA, voy a ver acá, aquí estoy. Deuda histórica del Estado de Municipalidades. Creo que en este caso nos vamos a centrar, Andy y Andrea, en lo que tienen en negrita, ¿verdad? Que es lo que necesito. Ustedes como que adelantaron un poco, les va a servir como material para el marco, en este caso tal vez les sirve para colocar o engranar ideas en fundamentación del problema, que de hecho ya les subí el material a la plataforma de Moodle y siempre se las mando por WhatsApp porque hay veces que uno no ve tanto Moodle o se les olvida, pero el WhatsApp siempre lo están abriendo, ¿verdad? Entonces se los voy a mandar también. Y entonces, para cuestiones de ahorita de la clase, sería solo deuda histórica del Estado y las municipalidades, falta de recursos y capacidad de deuda histórica del Estado y las municipalidades. En este caso, cuando dice las municipalidades le deben al ICS, ¿eso es? Sí, es correcto. Ah, ok. Donde dice Las falta de municipalidades tienen recursos, un 36% del total de la deuda pública. ok, entonces sería falta de recursos y yo le diría, dejemos otra como capacidad administrativa. Dele enter si gusta. Les digo y les paso el tip. Esas causas se convierten en preguntas generadoras y se convierten en objetivos específicos. Entonces no podemos tener dos en uno, excepto creo que habíamos hablado con alguien que sí quería analizar dos. Entonces ya eh, es un poco más complejo, pero sí se puede. Preferencia de seguros privados, competencia de seguros privados, dice. En este caso, si solo es la disminución de la calidad del ICS, preferencia de seguros privados. Bueno, ahí estamos. Crecimiento de la desigualdad, colapso, subamos un poquito. Esta información, ¿de dónde la sacan? Disminución, ahí estamos. El aporte, solo quedémonos con uno. De ustedes,
hipotéticamente hablando, que hicieran esta investigación, su aporte va a ser uno, si no, imagínense, su propuesta serían como cuatro en una y el plan de acción es grande, entonces tienen que quedarse con uno, ¿verdad? De decir em, qué se debe modificar o, por ejemplo, en su caso que está normado tal vez por la ley dentro de las políticas públicas, ¿verdad? De reformar cierta situación o qué hacer. Ese es su aporte, solo uno. ¿Cómo lo defiende usted con respecto a cómo se puede hacer un análisis político de esta temática, Andy? ¿O Ana? Disculpe, Lita, disculpe. ¿Sí me escucharon? Sí, creo que la pregunta era para Andrea y para mi persona. ¿Cómo Ujú. podemos amarrar, entiendo, Así es. este problema al análisis? Análisis político a la ciencia política. Creo que tengo una idea un poquito no estructurada todavía. Tendría que revisarla para poder justificar cuál es el aporte que puede generar. Tengo una idea muy general, basada en lo que se había trabajado en los cursos anteriores, pero tendría que hilarla un poquito más para poderla justificar como se ve. Yo creo que tenemos ahí como que la solución enfocándolo más en políticas públicas. Creo que por ahí nos vamos como que sea el corazón, ¿verdad? Dentro de la política pública, eh, como el IX, la deuda, la falta, y ahí puede entrar ese análisis. Ahí creo que por ahí vamos a tener que irlo encaminando. Muchas veces sí hay problemas de leaks. Por ejemplo, usted me dice, cuestiones financieras de leaks. Ok, nosotros nos vamos más a lo análisis político, análisis de las políticas públicas. No nos metemos tanto en lo financiero porque para eso, pues, alguien que estudia economía ya es como que lo más fuerte, ¿verdad? Nosotros vemos como que pincelazos. Pero me parece bien, quedémonos con un aporte. Ahí le veo base para políticas públicas. Ese, ahí en el aporte, creo que es el tercero. Ese podría ser. Entonces dijimos que para el CCA, ese está bien. Tiene explicación y explicacioncitas ahí y creo que nos va a servir, ahí guárdenlo, para la fundamentación del problema. Creo que ahí van a poder engranar ideas, ¿verdad? Y me imagino que eso lo sacó, su fuente es de una institución, Andy. Sí, correcto. Tengo algunas Oh, fuentes bibliográficas, tanto locales como eh, internacionales. Licenciada, solo una pregunta. Se me fue el nombre, de los aportes es que generamos los objetivos específicos y generales, objetivo general y específicos. de las causas salen todo lo que es específico. Tanto específico me refiero a, a las preguntas generadoras que salen de la formulación del problema y sus objetivos específicos, que sería en este caso, eso vamos a tener una clase, pero ustedes ya les voy a decir, saquemos el CCA y dentro de las causas son sus objetivos. Las consecuencias es solo si usted no aborda el tema, de que si no fuera Ok, estudiado, ¿verdad? Ujú. Y propuesta ok. nos quedamos con uno. Bueno, ¿quién sigue? Ahorita sí ya dejemos de compartir y ahí lo suben porque ya coloqué ahí sí, ya le coloqué nota ahí sí y así. Ay, no sé cómo dejar de compartir aquí. Ok, yo ahorita le digo cómo. Vamos a ver. Chu. Ya, le Ok, quité gracias. compartirlo. Ok, ahorita les doy chance, pero me voy a volver a colocar. No sé si hay alguien que quiera compartirnos. Ahora yo, licenciada, Jonathan. Ok, Jonathan, ¿con quién está trabajando?
Individual, Ok, licenciada, yo es que no tuve anotando. tiempo de coordinar eso. Ok, o preocupado. ¿Puede compartir? No sé si mira ya la pantalla. No, aún no. Ay, perfecto. Sería siempre la flechita donde Sí. verde que dice compartir. Uy, Ahí sí, ¿verdad? ¿O no? sí, hoy sí, permita. Que estos audífonos se emparejan con el teléfono y todo. Mil disculpas. ¿Ya se Está visualiza? bien. Solo compartamos el documento, se visualiza su fondo. Ahí está. Ok, Bueno, ahí estamos. yo sí tuve mucha batalla con la elección de mi tema porque tenía el que tenía anteriormente, que era la falta de programas que fomenten el desarrollo particular, pero sí le vi demasiado problema en la cuestión de las fuentes. Entonces, estuve trabajando en este durante este par de días y pude encontrar algunas fuentes, tesis, y por lo cual creo que más me voy a ir por este. Tengo un poquito de problema con la formulación del título del tema, ¿verdad? Pero acá está el pantallazo. Ok, Y el tema sería acceso de los partidos políticos en condiciones de igualdad a la televisión, la radio, los medios escritos y las redes sociales durante la propaganda electoral del proceso electoral de Guatemala. Lo tengo que reformular un poquito. yo creo que siempre sería bueno que coloquemos, ustedes visualicen o piensen esto en la negativa que nos pide el colegio después de que ustedes ya cierran de abogados y notarios, porque al ser muy amplio, si usted coloca, por ejemplo, algún año electoral en específico, por ejemplo, algunos colocaban Jimmy Morales, otros Yamatei, o, por ejemplo, creo que Bernardo también hablaba de Senia, para que coloquemos como que los años y uno dice, ah, entonces lo va a analizar de tal año a tal año. Y así es más fácil que cuando usted busque la negativa, en este caso la negativa le dicen así a ellos, claro, ¿va? De que no hay otro tema en el colegio al suyo. Claro, Es solo como recomendación. pues yo le tenía ya eso, pero se lo eliminé ahorita de último porque no sabía si eso tenía que ser así o no, ¿verdad? En la campaña electoral del 2023, pero sí, gracias. Ahora, las causas que estoy viendo yo que esto causa, o sea, la falta de esas condiciones de igualdad para el acceso de darse a conocer a la población. Una, considero que el financiamiento electoral ilícito, ¿verdad? Que les da cierta ventaja a muchas agrupaciones. Esto como consecuencia tendría regresar al título, ¿verdad? Que es la desigualdad. Sé que lo tengo que ampliar un poquito. Número dos, que no existen normas claras al respecto con sanciones ejemplares, lo cual a mi parecer desembocaría en que la libertad para la impunidad de grupos de interés estaría con luz verde, ¿verdad? Porque no hay claridad, sino que más bien hay ambigüedad. Y como número tres, la inacción de las autoridades para poder sancionar estas faltas, para poder sancionar y delimitar lo que está sucediendo y tratar de solucionarlo, ¿verdad? Veo que no, que hay una total inacción al respecto. Por lo tanto, esto legitima que el Estado no garantiza el Estado de Derecho porque no hay esas normas o si las hay, no son socializables y no las puede ejecutar, ¿verdad? Y si eso no pasa, solo va a quedar en una letra muerta que al final es perjudicial para nosotros como país. Y la cuarta, que tampoco veo y en los estudios que vi, no hay tampoco ninguna estrategia de consecuencia preventiva, ¿verdad? Todo se basa en la solución de problemas
y no en la prevención, ¿verdad? Es lo que veo, pero también es algo cultural lo que me he dado cuenta, ¿verdad? Que solo se trata de erradicar los problemas, tratar de solucionarlos, más no en prevenirlos. Y eso desembocaría en que no hay ningún compromiso con la consolidación de la democracia en Guatemala. En ese sentido, yo pretendo que si, por ejemplo, con una enfermedad, ¿verdad? Es necesario que haya análisis para que haya un diagnóstico y ya con un diagnóstico ya se ve un tratamiento. Considero que eso sería un tema que se pondría sobre la mesa para que se pueda discutir ya públicamente sobre si en estas campañas políticas esto está colaborando para que tengamos lo que tenemos ahora, ¿verdad? Yo le puse que era sobre si en las campañas políticas, en este caso la recién pasada, ¿verdad? La de 2023, todos los partidos políticos tuvieron acceso en condiciones de igualdad para difundir su programa, su propaganda electoral en la televisión, la radio, los medios impresos, escritos y las redes sociales. Porque incluso acá presento un informe, ¿verdad? Donde el Tribunal Supremo Electoral absorbió ese gasto, pero en la práctica no se vio reflejado de esa manera. Este, acá como algunas fuentes tengo análisis sobre propaganda electoral según las reformas electorales del 2016. También conseguí un otro estudio, lo voy a ir pasando, ¿verdad? Unas cartografías de los medios y de las redes y la política, lo del sistema político electoral, alcances y límites éticos y jurídicos de la propaganda política anticipada, el régimen jurídico del contrato de propaganda con fines políticos en Guatemala y creo que solamente eso, porque entra mucho dentro del sistema político electoral que nosotros tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Ok, Jonathan, en este caso, yo creo que usted es el abogado, ¿no? No, no es aquí que No, tengo un abogado yo. no, Andará por es aquí el lo que abogado. más encontré Bueno, ahorita en este par de días. fíjese que, Si hay un abogado, licenciada, que es el compañero Andy. ok, Andy es el Ah, no, abogado. perdón, Emanuel, perdón. Sí, yo me recordaba que era aquí. Decía el padre, ¿será que aquí es donde tengo? Bueno, también en la otra carrera que doy hay abogado, pero hay veces que también relaciones internacionales va de la mano y política, ciencia política también. Bueno, en este caso, Jonathan, usted me tiene ahí el estado del arte, muy válido, pero necesitamos, recordemos que el que mucho abarca, poco aprieta. Ese es su estado del arte y le da sustento de decir, ok, miren cómo está esta investigación actualmente. Ojo, para el estado del arte, ahora ya nos están pidiendo que no pase de 10 años de antigüedad las investigaciones. Entonces tengamos cuidado bien con esos añitos, ¿verdad? Sí, es como Está bien. última opción, pero en este caso sí tenemos que ver, ¿ok? Usted me dice el acceso a partidos políticos, ¿desde qué perspectiva lo vamos a ver? Nos vamos a regir del Tribunal Supremo Electoral, de las leyes electorales. Creo que ahí podríamos ver eh, cómo lo llevan, o supuestamente esas que usted me decía, ¿verdad? Esas situaciones que están en escrito, sin embargo, no hay esas acciones, ¿verdad? Esas acciones o no hay sanciones en cuanto a si existiese en este caso la desigualdad. Y algo que me parece muy bonito es que usted habla del acceso político o condiciones de igualdad y no inicia, ojo, para todos, no inicia con la desigualdad del acceso de partidos políticos, porque usted de una vez está predisponiendo que hay desigualdad. En este caso, Ya. para determinar si hay desigualdad, el título está bien, tendría que tener resultados para poder decir, ok, si hay desigualdad, porque en este caso también ya las preguntas cambian
y al momento de analizarlas en el sistema, porque aquí sí obviamente tenemos que encuestar, por ser negativas se analizan de manera diferente. Si fuera, en este caso, el suyo son positivas, lo único es busquemos algún autor, pueda que alguna tesis. Siempre les pido de favor que podemos encontrar o vertientes o inspiración de tesis, pero ideal que sean tesis de maestría, o de doctorado, porque de licenciatura, como usted no haya tenido el tiempo, usted nunca va a saber con las tesis de licenciatura si el politólogo ganó de panzazo. Quiere decir que tal vez no ganó por unanimidad, eso no sale. La nota no sale, ¿verdad? Con cuánto ganó la terna y todo el proceso. Entonces, para que vayan verificando, ustedes también analizando, de decir, con qué autor o autora me caso? ¿Será que me caso con un artículo? Ok, casémonos con un artículo, pero que no sea de blog. Casémonos con un artículo que llena mi formación, que yo necesito, pero que ese artículo lo saqué de una revista indexada que es reconocida en diferentes países. Ahí dice, por ejemplo, Latindex, todo eso de Reddit o que tenga DOI, ustedes dicen, esta revista tiene peso científico, ¿verdad? Y no de, ahí ustedes saben de dónde. Tienen que ver o fundamentar por qué ese autor o autora, o por ejemplo, yo le diría más fácil, eh, del Tribunal Supremo Electoral, o en este caso podría ser o basarnos en el acceso a partidos políticos, verificar la ley electoral y de partidos políticos y decir, su fuente sería ley electoral y de partidos políticos. Usted analiza, escudriña y decir, bueno, dentro del acceso, ellos sostienen esto y esto y esto, sus causas. Pero usted decide o en su encuesta y entrevista, tal cual, ¿verdad? Miren, la ley electoral está en letra muerta, ¿verdad? Porque no se cumplió esto y esto en el 2023. Entonces, ustedes ya, ahorita, cuando defienda al chico, les voy a pasar la tesis. eh, bueno, se propone, se ha detectado tales y tales artículos. eh, Se propone que estos o estas literales se reformen, ejemplo, se adecúen a lo que se está viviendo o se pregunta, ¿verdad? En las encuestas de lo que los empadronados viven. Creo que ahí andamos, tiene las causas, tiene las consecuencias, solo amparémonos de nuestro país, ¿verdad? La ley electoral de partidos políticos o del Tribunal Supremo Electoral que le puede brindar esa información como que más certera, porque ese sería soporte. Dice, poner a discusión pública el Sí. análisis si las campañas políticas del 2023 tuvieron acceso a las condiciones. En este caso, sería eh, de detectarse, proponer que se reforme, em, Ya. ajá, algo que usted como ustedes visualicen esto como alma mater, que pues nosotros, bendito sea Dios, estudiamos por el pueblo, ¿qué aporte le voy a dejar yo a la sociedad? Decir, mira, Tribunal Supremo Electoral, yo estoy viendo esto y lo otro, o por ejemplo, con, con Andy hablábamos de análisis de políticas públicas, también hay políticas municipales, decir qué apoyo, qué aporte voy a dejar yo a la sociedad. Recordemos que políticas municipales es más local y es más fácil, em, políticas públicas ahí pues ya es de manera nacional, y con el Tribunal Supremo Electoral de que usted detecte esas necesidades, que detecte que el acceso no está siendo el correcto. Obviamente tiene que hacer un estudio para decir no está, ¿verdad? No, no es que yo crea o no hay igualdad. Entonces usted ya dice, bueno, eh, ¿qué hacemos? Hacemos talleres, reformamos. Usted visualicen eso, poco a poco, esto se va Claro. a ir formando.
no se me preocupen que ahorita tienen que tener la solución. Gracias, Pueda que licenciada. en marzo ustedes me digan o en abril, después de Semana Santa, mire, licenciada, fíjese que yo quiero cambiar este. Vaya, cambiémoslo. La investigación no es estática, pero no vamos a llegar a mayo y decir, mira, yo quiero cambiar todo. No, no, eso sí no. Pero me gusta, solo es, busquemos con quién nos vamos a casar y recordemos que pueden ser instituciones también, instituciones, ONGs, en su caso, ley electoral y partido y de partidos políticos, ¿verdad? Que es Claro. del Tribunal Supremo Electoral, y ahí ya no se van, no hay que inventar nada. Bueno, ¿quién Gracias, sigue? A mí me compartieron un trabajo que quieren que lo comparta. Descargas, descargas. Me levantan la mano, por favor. ¿Quién todavía falta? Porque creo que solo una presentación va a haber ya. Que me... Buenas noches, licenciada. Alex le saluda. Yo le mandé para ver si me hace el favor, que por la tablet no me deja poderla compartir, Ah, si ok, fuera tan con amable. gusto. Sí, sí, yo ahorita ya lo descarté. Me levanta la mano si alguien falta por pasar. Ok, Jorge. En este caso, ay, como que mucho hablo, ¿verdad? Jorge Luis y Sanik. Bueno, el miércoles, y falta Dina también. El miércoles sí les voy a pedir de favor que leamos las diapositivas que les dejé. Y en este caso, estos tres los vemos el miércoles, ¿les parece? Tomen nota de lo que hemos estado hablando. Pues a las Gracias, 7 licenciado. iniciamos con ellos tres. Bueno, ahorita voy a compartir el de Alex. Denme chance que lo encuentre. Es que fíjense que a las 7:10 tengo clase, entonces por eso es que no les puedo dar más tiempo. Si no tuviera clase, con gusto. Pero si no, de ahí andan diciendo que uno no llega a tiempo. Ahí, aquí sí ya es presencial, entonces, bueno, Alex, ahorita le coloco, ya le coloqué, Alex, le escuchamos. Sí, buenas noches, licenciada, compañeros. Pues el tema yo lo pensé la semana pasada, como yo le expresé en un chat que yo ya tengo un tema de tesis, ya lo tengo avanzado, pero estoy agarrando este título porque estoy aprendiendo ahí sí que las clases que usted está impartiendo, porque causa, consecuencia y aporte no lo vi. Entonces, puramente de ejemplo y para mi aprendizaje, tomé este tema de investigación, que son los efectos de las elecciones de los Estados Unidos para el año 2024 en países subdesarrollados como en Guatemala. Es un tema relativamente nuevo. Pues las causas, se va a iniciar, pues tiene que haber nuevas negociaciones, se va a tomar decisiones para el manejo del país. En consecuencias, pues siempre se va a ver una injerencia. Siempre hay condicionamiento para la ayuda para que estos proyectos se lleven a cabo. Y el aporte, pues estas acciones generan una credibilidad a los gobiernos desarrollados como en Guatemala, teniendo el respaldo de Estados Unidos, pues genera una expectativa tanto a nivel nacional como internacional. Ese, como les repito, pues es un tema nuevo que lo pensé la semana pasada, pero es puramente para aprendizaje, para aprendizaje lo que llevamos en estas clases. Ese es lo que he pensado, licenciada. No sé si voy en el camino correcto de su ejemplo de causa, consecuencia y aporte. Sí, sí, claro, estamos bien. Lo único es con, con qué autor se está basando. Ejemplo, ahorita, efectos de elecciones o habría que buscar, yo le diría, si le gusta el tema, pues busquemos ahí un poquito que algunos ya tienen estado del arte, de decir, bueno, con qué autor
Ejemplo, que haya una investigación o una tesis de cómo las elecciones en países subdesarrollados afectan a los subdesarrollados. Tenemos que buscar esa fuente, ese autor de cómo decir, ok, afecta en, ejemplo, nuevas negociaciones, toma de decisiones, cuestiones arancelarias, comercio internacional. Eso para cuestiones de ideas está bien, pero sí tenemos que fundamentar. Yo le diría, y usted se calcula cómo está de tiempo, porque sé que algunos solo reciben mi curso, hay otros que llevan los 5, de que si usted puede tratar de tener como que su versión de lo que ella tiene y conmigo esa versión para verificar, decir, ah, sí, yo sí lo toqué, ¿verdad? Porque en este caso, este CCA solo le sirve como una guía o una ruta, un Google Maps de decir, bueno, dentro de mi planteamiento del problema tengo que hablar de las nuevas negociaciones y cómo y de no analizar esas nuevas negociaciones nos pueden beneficiar o repercutir esa injerencia, causa, esto y esto. Creo que está como que muy general. Hay que buscar con quién nos vamos a casar, el modelo en el que usted se quiere basar, porque efectos en las elecciones de países desarrollados contra o en beneficio de los subdesarrollados, me imagino que hay, ¿verdad? Solo es como que darle fundamento, decir, Pepito dice que los efectos de las elecciones es esto, pero Perencejo dice esta situación, sí, pero lo abordó hace años luz y no abarcó o no abordó, ejemplo, las redes sociales que ustedes estaban hablando. Y usted dice, por eso me quedo con ese autor. Pero para cuestiones de subirlo, está bien. Todo este curso vamos a ir, lo que se tuvo que haber visto en diseño de tesis uno, la idea es afianzarlo, ¿verdad? Porque algunos ya lo tenían, otros no, es afianzarlo y que cuando ustedes estén en informe de tesis, se recordarán de mí, es un corre-corre, donde en informe de tesis usualmente se ve todo. Lo que queremos nosotros es tener ya cómo nos visualizamos la primera semana de mayo, que es la última entrega final del borrador, con planteamiento del problema, formulación, preguntas generadoras, delimitación del problema, justificación, objetivos, no sé si estado del arte, marco teórico, marco conceptual, y que la fase que hubiéramos tenido que ver, si nos da chance, todo depende, ustedes son muy pilas y como son pocos, me da como que la oportunidad, solo que ahorita pues hablé mucho. Digo yo que ya voy a hacer como que más a lo que me truje chencha, entonces para no hablar tanto y escuchar y corregir. Ya ahorita nos estamos tardando con esta situación solo porque esta receta que ustedes están creando acá, ya cuando estemos en planteamiento no les va a costar. Yo voy a ver ese CCA. Cuando estemos en los objetivos y preguntas generadoras no nos va a costar porque en este caso ya su objetivo específico sería determinar las nuevas negociaciones que han surgido después de las elecciones. Va. Identificar identificar o determinar o analizar la toma de decisiones en el manejo del país, sí todavía está muy ambiguo, mientras más específico y de sus causas salen los objetivos. Entonces ahí nos vamos a ir rapidito, pero solo nos está costando tiempo decir con quién. De todo, por ejemplo, el estado del arte, con quién me voy a casar, ¿verdad? Que quién considero yo que me hace clic. Ok, chicos, nos vamos a tomar la foto rápido. Encendamos camaritas. Ahí les encargo que lean lo de las diapos, así no nos tardamos tanto
el miércoles porque todavía vamos a escuchar a tres. A la cuenta de tres. José Daniel no lo veo. Ah, ok, ya aquí está José. Miguel Ignacio. Ok, cuidado ahí. ¿Será que estará Miguel? Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Les mando la foto y antes de las 9 les mando la grabación. Se va a quedar renderizando. Se me cuidan. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas Gracias, noches, buenas licenciada. noches. Buenas noches, Lectam.